Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a aprender a generar una videoconferencia, una videoclase a través de Educamos con la aplicación Teams. Para ello nos vamos a ir al menú de la derecha, le vamos a dar a calendario, ¿vale? Y nos aparecerá pues el calendario que tenemos programado, ¿vale? Todo esto que aparece aquí son videoconferencias que ya tengo yo programadas. Entonces voy a generar una para el día 16, me falta para este viernes, ¿vale? Pincho en el día y bueno, voy editando lo que quiero hacer. Será el día 16 de octubre, con este grupo tengo clase a las 12:40. Será para retransmitirla en directo la clase. 12:40 para todo el curso, tercero B. Y le voy a dar a esta opción que nos aparece aquí un poquito oculta, mostrar más. Si os fijáis, aquí aparecen un montón de iconos, de tareas que podemos añadir a este evento en el calendario. Nos vamos a centrar en este que aparece destacado, reunión de Teams. Al pincharle, nos aparece una ventana emergente que nos invita a iniciar sesión en la plataforma Teams. Os aparece aquí, redirigiendo, iniciar sesión. Si tenéis la sesión iniciada con la plataforma, automáticamente se iniciará, y si no, pues tendréis que elegir la cuenta con la que queréis generar esta reunión en Teams. Crearemos la reunión. Esto es muy sencillo. Simplemente ir siguiendo. Volvemos a poner aquí como queremos que se llame. Pues va a ser Online Lesson. Vale, el 17 de octubre. Vamos eligiendo la fecha. Como digo, la tengo a las 12:40 hasta las 13:35. Bien. Creamos la reunión. Vale, ya estaría creada esa reunión. A mí me gusta darle, si le dais opciones de la reunión, aparece otra pestaña en la que nos permite evitar que los alumnos estén esperando a que les aceptemos. Así automáticamente cuando se conecten ellos entrarían. ¿Vale? Guardamos opciones, cerramos aquí y ahora lo único que tenemos que hacer es, podemos abrirla en una nueva ventana, es mucho más cómodo porque permitiría tener la plataforma Educamos a la vez abierta junto con la ventana de Teams. Entonces pueden estar los chavales en las dos páginas trabajando. Abrimos una ventana y añadimos el enlace que nos ha generado la propia aplicación. Ya lo tenemos aquí, si os fijáis. Lo podéis copiar si queréis para pegarlo o enviarlo de otra manera. Y simplemente ahora ya vamos bajando y le damos a guardar. Veis como ya aparece aquí. En caso, el alumno le aparecerá en la fecha del día 16 como que tiene una tarea o un evento pendiente. Y nosotros, para iniciarla, lo único que tendremos que hacer es pincharle al enlace que nos ha generado desde el calendario. Ya está. Yo tengo la costumbre, para facilitar un poquito el acceso, ponerle todas las clases online. Se las pongo en Online Lessons. Estoy poniendo aquí los enlaces. Es muy sencillo, fijaos, simplemente activamos la edición y añadimos un recurso. En este caso lo que vamos a añadir es una URL, que es una dirección web, y aquí simplemente pegamos la que ya tenemos pegada de antes, le ponemos fecha y le damos a guardar. Y ya lo tendríamos. Digamos aquí generada para que puedan acceder tanto desde el calendario como desde los enlaces de las online lessons, de las clases online. Y eso sería todo. Muchas gracias.